Buenas tardes y bienvenidos en un día un tanto desapacible, pero que va a compensar con creces la molestia de salir de casa en una tarde así, por lo que podremos disfrutar conociendo un poco más, un poco mejor, un poco más profundamente un libro precioso, el libro de Josué. Y además aquí veo un estudio muy bonito de Ozu, el don de una conquista, que es un estudio muy bonito sobre el libro de Josué. Para darnos a conocer su aventura de entrada en el libro de Josué, está con nosotros José Ignacio Bonafonte. Toda su vida se ha dedicado a la cirugía, que practica ahí en el departamento, en la Facultad de Veterinaria, y es una persona que cuesta con él, es algo así como Jericó, ¿eh? Hay que luchar y conseguir que por fin las murallas se vayan poco a poco, en este caso, poco a poco, se vayan derrumbando, ¿eh? Pero se puede conseguir y lo hemos conseguido. Él está experimentando esa sensación de quien, por una parte, va a hablar de una materia que hasta ahora desconocía, pero que ahora ya va conociendo mejor, le apasiona, pero claro, es novedosa todavía, con lo cual su comunicación va a estar moviéndose en esa situación, ¿no?, de querer y, por otra parte, tener un cierto reparo, ¿no? Yo estoy convencido de que lo va a hacer muy bien. Él ha disfrutado mucho y su esposa también ha disfrutado mucho haciéndole de secretaria y de algo más que secretaria, me parece. Pues para iniciar esta aventura, José Ignacio, primero darte las gracias, porque lo has hecho con pasión, lo has hecho con esfuerzo, dices, pero también con ese entusiasmo que te ha despertado el descubrimiento de un libro que conocemos todos de nuestra historia infantil, pero que podemos redescubrir con muchas dimensiones muy nuevas, ¿no? Pues te doy las gracias y vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentes. Buenas tardes, muchas gracias, José, por tus palabras, y darte las gracias también porque gracias a este libro pues me he introducido un poquito más en el Antiguo Testamento, el cual lo tenía muy olvidado. Como has dicho bien, con unos 9, 10 años, en el colegio, cuando nos explicaban la religión, me acuerdo que nos hablaron de Josué, de las murallas, de Jericó, pero ya no había tenido mucho más contacto con el Antiguo Testamento. En las Eucaristías se oye en la primera lectura algo, pero de una manera como muy aislada, no es el peso importante, ¿no? Yo os animo a todos a que os pongáis a leer también algo del Antiguo Testamento. Es francamente bonito, ¿eh? Que conste que yo, cuando cogí este libro y lo leí por primera vez ahora, con el ofrecimiento de José Alegre, lo primero me sorprendió mucho. Me sorprendió porque la idea que tenemos actualmente de Dios es un Dios amable, cercano, cariñoso, un Dios amor. La imagen que Jesús nos ha traído y con la que vivimos realmente ahora. Y en este libro plasman a un Dios pues exigente, que el que la hace la paga, muy bondadoso porque apoya mucho a su pueblo, pero tienen que responderle a ese apoyo también, ¿no? Les protege continuamente, pero bueno, vi ahí un par de cosas, después me di cuenta que hay cosas muy importantes en el libro también, pero la primera fue una sorpresa en este sentido, ¿eh? Y bueno, de esta pequeña introducción sobre el libro vamos a empezar a ver algunas imágenes que nos anime y que nos ayude a conocerlo. Josué, como vemos, es el 6º libro de los libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros son de ley y Josué empieza con los libros históricos, ¿eh? Todos estos corresponden a históricas. Son, lo que podríamos decir, libros de realizaciones, cosas que se han realizado, ¿verdad? Después vienen los poéticos. Quizá uno que nos sonará mucho es el Cantar de los Cantares. Después vienen los profetas mayores, 5 también, y otra vez 12 de profetas menores. Serían los 39 libros del Antiguo Testamento. Para explicar un poquito este libro, el libro de Josué, creo que afuera había una pequeña
pequeño folio, un poco haciendo el recorrido que vamos a ver, ¿verdad? Primero vamos a hablar de unos antecedentes y situación histórica, o sea, cómo estaba la situación en toda aquella zona geográfica en los tiempos de Josué. Es lo que llamo desde Egipto hasta el Monte Nebo. Ese recorrido es un espacio breve de recorrido, no largo, breve en el tiempo que voy a exponer me refiero, pero largo en cuanto es todo el paso por el desierto, pero que nos puede ayudar a entender un poquito mejor a Josué. Después nos metemos ya en el libro propio de Josué. Primero con unas consideraciones previas, ver un poquito en el contexto de Canaán, cómo se plantea todo aquello, y después puramente en el contenido del libro, tal como viene expresado. O sea, en 3 partes, una primera parte que es la conquista de la tierra prometida, una segunda parte que es el reparto de la tierra prometida y una tercera parte que es los discursos de despedida de Josué. Y por último, un tercer capítulo, podríamos decir, en el que he querido expresar las enseñanzas del libro de Josué. Algunas están plasmadas muy bien, que son las promesas y condiciones, es decir, las promesas que Dios le hace a Josué, pero qué condiciones pone Dios para que esas promesas se cumplan. Y por otro lado, una serie de valores que ahí están y que podemos pensar en vivirlos porque Josué los pudo vivir. Entonces, ese es un poco el planteamiento que vamos a llevar a lo largo de la exposición, ¿verdad? Entre antecedentes y situación histórica podemos pensar que Josué es el nombre del sucesor de Moisés, así de simple, ¿verdad? Tuvo una gran actividad en las campañas militares llevadas a cabo por los hebreos, tanto en la conquista de Canaán como en el paso por el desierto. Fue un hombre peleón y trabajador al lado de Moisés. Originariamente se llamaba Oseas, era hijo de Nun de la tribu de Efraín, pero Moisés le dijo que se llamaba Josué, y con Josué se quedó, y como tal lo conocemos. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en Egipto? Esto proviene un poco pues de la hambruna que había en aquella zona. Muchas tribus de la zona de Canaán vivían en zonas de Canaán, pero zonas muy pobres, y estas tribus se trasladaron hacia Egipto, que era una zona mucho más rica, mucho más segura en cuanto a lluvias y mucho para conseguir cosechas. Se asentaron en Egipto, en una zona del delta del Nilo, muy próxima, por supuesto, a las zonas ricas, y allí contaron el principio con un favor real del faraón, porque si recordamos un poquito en la historia, José, uno de los hijos de Jacob, le ayudó a evitar unas catástrofes alimenticias porque iban a haber unos años de sequías y tal, y unos años muy bondadosos primero. Entonces, Josué entabló una cierta amistad con el faraón y le permitió que toda la tribu de Israel fueran a asentarse en aquellas zonas que eran francamente ricas. Prácticamente el castillo, bueno, la residencia del faraón se encontraba en aquella zona también. Por supuesto, ahí estuvieron unos 400 años, desde el siglo XVII al XIII antes de Jesucristo, o antes de Cristo. En los últimos años, acercándonos hacia el siglo XIII antes de Cristo, pues por supuesto el faraón ya no existía, se olvidaban de la ayuda que les había prestado el pueblo de Israel, y también había pues un cierto malestar con los israelitas, pues porque habían crecido mucho. Pensaron los egipcios que podían peligrar su estatus, iban a tener que compartir más lo que tenían, y fue una situación ya un poquito violenta en el sentido de que hubo discriminación hacia ellos, y Moisés planteó el marcharse de allí. Todos podemos recordar un poquito en las antiguas escrituras cómo es la salida de Egipto, ¿verdad? Entonces, alrededor del año 1400, bajo el reinado de Amenofis II, se produce la salida de Egipto liderados por Moisés. Hay otros autores que lo plantean en el año 1290, en el reinado de Ramsés II, pero bueno, igual nos da una fecha que en otra. Para nosotros igual nos da porque vamos a hablar del libro de Josué. Estos son unos antecedentes para centrarnos un poquito. Josué había nacido en Egipto y participó en los acontecimientos narrados en el Éxodo como ayudante de Moisés. De hecho, participó en la batalla contra Amalek,
y se convirtió en lugarteniente y comandante de los ejércitos israelitas, hasta que llegaron y se asentaron en la tierra prometida. En este mapa, con esto ya prácticamente vamos a acabar, ¿verdad?, la situación histórica o los antecedentes, vemos un poco el recorrido desde Rameses, que es donde se encontraban los israelitas, en el delta del Nilo, pasando por Pi Hahiroth, pasando el Mar Rojo y ya metiéndose en el desierto de la península del Sinaí. En Sukkot podemos pensar que aquí en este punto es la primera parada que hicieron los israelitas y el faraón intentó alcanzarlos para que volvieran. Eran manos de obra barata, entonces les evitaban tener que trabajar ellos, podemos decir. Y aquí Dios, o Yahvé, como queramos llamarle en aquellos tiempos más, como Yahvé, con unas lenguas de fuego evitó que los ejércitos del faraón pudieran alcanzarlos. Todo eso creo que más o menos nos puede sonar. La gran etapa fue en todo el desierto de la península del Sinaí, como signos o lugares más o menos importantes. En Mara había una fuente de 12 caños que era una agua amarga que Dios la transformó en agua útil y perfecta. Por el desierto de Sin y por ahí, pues cuando apareció el maná para alimentar al pueblo de Israel. En el monte Sinaí, pues todos recordaremos que Moisés recibió las tablas de la ley. Por eso quiero comentar estas cosas un poquito así a la ligera para que nos centremos un poco en la historia previa. Y desde aquí, desde el desierto de Parán, podemos decir que Moisés envió a 12 espías, uno de cada una de las tribus, para que fueran a visitar, a ver cómo era la tierra de Canaán prometida, que se le había prometido Dios ya a Abraham. Los 12 espías tardaron 40 días en ir y venir. Parece ser que estuvieron hasta la zona de Hebrón, y descubrieron que era una tierra realmente muy fértil, muy bonita, pero muy bien defendida, que los habitantes de allí iba a ser imposible destruirlos y que no podrían alcanzarla. De los 12 espías que habían mandado Moisés, 10 volvieron con esas indicaciones. Solo 2, Caleb y Josué, volvieron diciendo que se podría conseguir conquistar porque contarían con la ayuda de Dios. Bueno, el caso es que se quedaron allí en Cades Barnea, donde se reunieron con toda la plana mayor, podríamos decir, los jefes de las tribus y demás, y decidieron no moverse, no ir hacia la tierra prometida. Se sintieron un poco como abandonados, habían salido hacia una tierra prometida y francamente pues dijeron, pues si es que allí no vamos a poder llegar. Desconfiaron de la fe en Dios. Esto pues les costó quedarse durante unos años por el desierto, hablando de unos 40 años. Fue unos tiempos, el estar en el desierto no es tanto un castigo, sino es un motivo de reflexión, para ver que en el desierto lo que tenían que hacer era meditar su obediencia a Dios y confiarse a Él. Ya cuando se decidieron a ir hacia Canaán, pues Josué se hizo un poco cargo de llevarlos a ellos, por supuesto con Moisés, como lugarteniente de Moisés. Cruzaron por Ezión-Geber, pasaron las tierras de Edom, las tierras de Moab, hasta el monte Nebo, que es donde podemos decir que acaba esta primera parte de la situación histórica, ¿verdad? Porque en el monte Nebo es donde Moisés pudo ver la tierra prometida, porque él tampoco iba a poder entrar. Antes de quitar esta imagen, quiero que nos fijemos en 2 o 3 sitios importantes, que lo vamos a ver después. Daos cuenta, nada más pasar el río Jordán, hay un puntito rojo que se llama Gilcar. Después lo comentaremos, pero ya no lo vamos a ver, entonces para que nos centremos. Debajo de él, un poquito más abajo, está otro punto rojo que se llama Jericó, que es la ciudad, podemos decir, más potente y la primera que había que conquistar para entrar a Canaán. Encima de Jericó y de Gilcar está ahí, que podemos decir que era la segunda ciudad importante. Después está Jerusalén, Hebrón, en fin, ya el resto, el resto de la zona.
Decimos que hemos visto ya lo que hemos llamado antecedentes y situación histórica, y pasamos a las consideraciones previas del libro de Josué. El libro de Josué empieza cuando los israelitas se encuentran acampados en Sitín, a la orilla oriental del Jordán, pero ya a la vista de la tierra prometida. Se había completado el periodo de duelo por la muerte de Moisés, que había muerto un poquito antes, en el Monte Nebo, y bajo el mando de Josué están listos para entrar a conquistar la tierra de Canaán. Una reflexión es que 39 años antes los israelitas tuvieron una oportunidad de entrar en la tierra prometida, pero los espías enviados la desacreditaron esta tierra diciendo que era imposible conquistar. No confiaron en que Dios les haría la victoria y por ello no les permitió entrar, sino que les hizo vagar por el desierto en reflexión hasta que desapareciera aquella generación desobediente y desconfiada. Por esto hay aspectos porque digo que presenta un Dios que es un poco duro, ¿no? Ese hombre, pues también se le puede perdonar, pues no, en aquellos tiempos había que ser así. A causa de la peregrinación por el desierto, los israelitas aprenden a obedecer las leyes de Dios y sobre todo a enseñarles a sus descendientes a cumplirlas para poder entrar y que por lo menos ellos pudieran entrar en la tierra prometida. Y se preocupaban de recordarles continuamente que la fe y la obediencia en Dios les traería la victoria y con ella llegarían a todos los sitios, mientras que la incredulidad y la desobediencia les conduciría a la derrota. Canaán, como vemos, es el punto final de aquella amplia peregrinación. Había empezado en Egipto, recorren toda la península del Sinaí hasta llegar a Canaán. Eso sería, podemos decir que es el final de la peregrinación. Con la entrada y posesión en la tierra prometida, los israelitas ven ya cumplido la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de dar esta tierra de Canaán, la tierra rica de Canaán, a sus descendientes para siempre. Canaán, pues, podemos decir que es el signo de la fidelidad de Dios a su palabra, de una lealtad cuya contrapartida debía de ser la conducta fiel del pueblo escogido. Es decir, yo os doy la tierra prometida, pero vais a ser fieles a mí. Porque si bien la posesión de aquella tierra contemplada el don de Dios, el permanecer en ella más tiempo dependería de la fidelidad y rectitud con que los israelitas observaran la ley transmitida por Moisés. Sabemos que hay una contrapartida en la donación, una donación con obediencia. Es lógico. Podríamos pensar que la conquista de Canaán fue muy rápida y, pues bueno, podemos decir que quizá fuera rápida, pero no fácil, Josué sí que planificó movimientos estratégicos importantes, pero tampoco penetraron con facilidad en el país. Ni ellos lograron conquistar rápidamente los territorios cananeos, ni los habitantes que vivían en aquellos territorios fueron totalmente exterminados. Muchos se mezclaron y se juntaron con ellos. Debemos de pensar que todos aquellos territorios cananeos, en general, el Dios que existía allí eran ídolos, generalmente. Entonces, una de las funciones de Josué y Dios a través de ella era que desaparecieran los ídolos y se atendiera a un Dios real como era Yahvé. Pasamos pues al contenido del libro de Josué. El libro de Josué se divide en dos grandes secciones, como hemos visto en la presentación, los capítulos 1 y 12, que se refiere a la conquista de los territorios, del capítulo 13 al 22, que habla del reparto de los territorios o de la tierra prometida, y los capítulos 23 y 24, que son unas reflexiones de Josué a modo de conclusión. La distribución de los textos está bastante bien equilibrada. Podemos decir que en el libro completo de Josué el 41% del espacio corresponde a los 12 primeros capítulos, el otro 41% a los 12 o 11 segundos y al 23 y al 24 corresponde al 8%. O sea, la distribución es bastante... No da más importancia a la conquista y el reparto, no, está muy equilibrado en su contenido. Tras la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues,
levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Está muy claro el mandamiento, y está muy claro que es una donación. Mi siervo Moisés ha muerto y pasa a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. En esta primera sección del libro, estos primeros 12 capítulos, relata cómo Josué toma la dirección del pueblo, como hemos visto en el mandato que le hace Yahvé, y para realizar la entrada y el asentamiento en Canaán. Josué estaba bien preparado para ser líder de la nación y llevar el pueblo de Israel a una nueva tierra. Por eso una de las primeras cosas que hizo fue enviar a 2 espías a que conocieran cómo estaba Jericó, que era la ciudad primera que hemos visto en el plano anterior, que había que conquistar. Era una ciudad rodeada de murallas, difícil de conquistar, era una ciudad muy rica, un gran oasis, unos grandes palmerales, unos alimentos buenísimos, pero estaba muy bien protegida. Entonces envió a 2 espías, que enseguida fueron, algunos del pueblo de la ciudad, los vieron y los denunciaron al rey de Jericó. El rey de Jericó mandó a su policía o a su gente de confianza para que fueran a detenerlos. Pero ellos, podemos decir, que se refugiaron en casa de una mujer más o menos pública, podemos decir, Rahab, que les protegió a condición también de que ella se iba a pasar al Dios de Israel, porque el Dios que tenían en Jericó no les convencía nada. Era un Dios que exigía el sacrificio de los niños. Entonces, sí que dijo, yo os voy a proteger del rey de Jericó, pero después acordaos de mí. Cuando toméis Jericó, pensaré en protegerme, ¿no? Entonces les protegió, les escondió, engañó, podemos decir, a los policías que iban buscándolos, y cuando se paralizó un poco la búsqueda, pues los sacó por una ventana, porque dicen que la casa estaba en las orillas de la muralla y directamente salían ya al campo. Josué recibió en ese tiempo instrucciones de Dios para cruzar el Jordán, y cuando los espías que había mandado a Jericó regresaron con un informe favorable, toda la nación decidió cruzar el Jordán. Para cruzar el Jordán, Josué preparó a los sacerdotes diciéndoles que cuando entrasen y pisasen el agua del Jordán, ésta se detendría para que pudiera pasar toda la nación en seco a la tierra prometida. Y así fue. Los sacerdotes, portando el arca de la alianza, pisando el agua, se detuvo el agua. Ellos se quedaron en medio podemos decir, del torrente de agua, paralizada, y pasó toda la nación a la tierra prometida. Si bien cada tribu, un miembro cogió una piedra del lecho del río como testimonio y recuerdo del paso del Jordán. Nada más pasar el Jordán, los israelitas acamparon en Gilgar. Recordáis que era aquel primer ciudad que estaba nada más cruzar el Jordán, donde renovaron su compromiso con Dios y celebraron la Pascua, la fiesta solemne que conmemoraba su liberación de Egipto. Josué, por supuesto, estaba haciendo planes para conquistar Jericó. Era su misión de líder, ¿no? Y un ángel se le apareció para indicarle cómo debía tomar la ciudad. Josué siguió los planes de Dios y los grandes muros no presentaron ningún obstáculo. Los planes eran, bueno, podemos decir sencillos o complicados. Había que dar 7 vueltas alrededor de las murallas durante 7 días. Los 6 primeros días iba a ir solo el ejército, dando una vuelta. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas el ejército, pero acompañado del arca y los sacerdotes portándola en primer lugar, el ejército después, y el arca 7 sacerdotes con trompetas, cuernos sería posiblemente, tocando. Y a la 7ª vuelta de ese día, del 7º día, todos los pueblos y acompañantes tenían que dar un fuerte griterío para que se cayeran las murallas, y así ocurrió. Cuando en la 7ª vuelta pues se derrumbaron las murallas con esta estrategia y la ciudad fue tomada y todo lo que había ella fue destruido. Tanto personas como animales, exceptuando a Rahab, ¿verdad?,
que es la que les había ayudado a los espías, porque ella y toda su familia y enseres fueron salvados e incorporados al pueblo con los israelitas. Tampoco se destruyó todo el oro y plata que había y cobre, porque esto se fundió y se consagró para el Señor. La siguiente ciudad que se pretendió tomar era la ciudad de Ai. Y aquí pues yo creo que fueron muy confiados. Habían ganado Jericó, habían conquistado. Era una ciudad mucho más difícil, con grandes muros. Yo creo que fueron un poco demasiado confiados, posiblemente sin pedir ayuda a Dios. Y llegaron ahí y salieron corriendo hacia atrás porque realmente la fuerza de represión de los ciudadanos de ahí era muy, muy fuerte. Esto le confundió a Josué, que se incorporó, o se postró en el suelo, implorándole a Dios que le explicase cuál era el problema, porque habían tenido tanta dificultad. Y le dijo que uno de los israelitas había tomado bienes de la ciudad de Jericó, bienes que habían tenido que ser destruidos. Había sido una desobediencia a Dios. Fue descubierto el ladrón y eliminado tanto él como su familia y bienes. La eliminación fue primero con piedras y después quemándolos. Posteriormente los israelitas pudieron conquistar la ciudad de Ai. Hubo más batallas, tampoco vamos a centrar en todas ellas, ni mucho menos. Una siguiente contra los amorreos, en la cual Dios hizo que el sol se detuviera para ayudar más fácil a los israelitas en su victoria. Firmaron la paz con los habitantes de Gabaón, que prefirieron no pelear contra ellos, se desprendieron de sus ídolos y asumieron el Dios de Yahvé, el Dios de Israel, y se quedaron un poco como ayudantes para servicio de los israelitas. Después siguieron más peleas contra grupos de cananeos, distintos grupos que se unían para ser un ejército más fuerte, junto también con el rey de Jerusalén, y después de poseer la mayor parte de las tierras a base de guerras y peleas, y conquistado Jerusalén, decidieron instalar el tabernáculo en Silo, al sur de Jerusalén. El tabernáculo es una construcción, como vemos, muy liviana, ¿verdad?, rodeada de, podemos decir, unos materiales muy ligeros, porque realmente los transportaban estos materiales. El primer tabernáculo se había hecho a la bajada del monte de Sinaí con las tablas, y se metieron en el arca que se construyó allí. Pero el arca después requería un espacio para delimitar dónde estaba el arca. Y eso era el tabernáculo, que era la superficie grande, y después una superficie cubierta para que allí estuviera el arca, y allí, a esa superficie cubierta, solamente podía entrar, y en algunos momentos, el sumo sacerdote. Para realizar sacrificios de animales se empleaba la parte exterior, este pequeño altar que había en el exterior. Josué, pues, continuó con campañas militares hasta adueñarse de la totalidad del país. Todas estas campañas militares que realiza Josué van precedidas siempre de un discurso que les recuerda permanentemente las palabras de Dios. Yo os entrego, tal como le prometí a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Dios está permanentemente diciéndoles, yo os entrego, yo os doy. Esta manifestación ratifica la idea de que el establecimiento en Canaán no es una conquista humana, que son muy valientes y muy bien ordenados y por eso conquistan. No, es un don de Israel que recibe del Señor. Israel recibe el don de esa tierra del Señor. La sección esta primera del libro de Josué concluye con la relación de los reyes que fueron vencidos y las batallas a ambos lados del Jordán. La segunda parte del libro, los capítulos 13 al 22, es la distribución de la tierra en las tribus. Aquí tenemos en este plano, en este mapa, cómo se quedó realizada la distribución después de conquistado todo. Como vemos, hay 12 tribus. No está
no está la tribu de Leví, porque a ellos no se les asignó territorio, como veremos después, tenían otras misiones, pero se mantienen 12 porque los hijos de José, Manasés y Efraín, también eran ya una tribu independiente. Esta fue un poco la distribución del territorio conquistado. Como vemos, la segunda sección del libro, hemos visto en esa imagen, se ocupa de las incidencias relacionadas con la asignación a las tierras de las tribus de Israel. Es una sección francamente compleja. Hay muchos detalles de espacios geográficos y de límites y tal. Es bastante ardua de leerla, es un poco densa, podemos decir. Yo voy a hacer una ligera, con algún detalle importante o significativo, ¿verdad? Que el reparto se hizo muy bien con los criterios de Dios transmitidos a Josué. Hubo algunas quejas por parte de tribus, entre ellas la de Efraín, que era la misma tribu a la cual pertenecía Josué. Es posible que ellos, pensando que si Josué, que era el jefe y líder, era de su tribu, pues que tendrían derecho a una tierra mejor. Es posible, no, tampoco es un criterio mío, pero es fácil de pensar que lo pensasen así. Y entonces le argumentaron que ellos necesitaban una tierra más extensa y fácil de acceder, argumentando que eran un pueblo muy numeroso. Josué pues es de entender que se tuviera que ver en una tesitura un poco compleja, quedar bien con su pueblo, con los de su tribu, y quedar bien con el resto de las tribus. Y la respuesta que les dio fue muy concreta. Vosotros sois muy numerosos y tenéis mucha fuerza. No os quedéis con un solo territorio, sino que podéis poseer también la región de los bosques. Pero tenéis que limpiarla y ocuparla hasta los límites más lejanos que podáis. Y aunque los cananeos tengan armas y se defiendan y tengan carros de hierro, los podéis expulsar porque Yahvé estará con vosotros. O sea, queda bien con su tribu y queda bien con el resto, diciendo, esto es lo que se os ha dado, conseguir más vosotros, moveros. Después de la distribución, por supuesto, no todos estaban tampoco contentos, como vemos. Había algunos que seguían viviendo como nómadas, sin tomar posesión de sus tierras. Esto era algo que le molestó muchísimo a Josué, porque unas tierras que se toman y no se ocupan, pues fácilmente se quedan abandonadas y los antiguos habitantes de esas tierras pues pueden acceder perfectamente a las tierras esas y tener que expulsarlos de nuevo otra vez. Entonces Josué les mandó de nuevo que las ocupasen y dejasen de vivir tanto como nómadas. Josué para él escogió una tierra bastante árida y rocosa, mostrando ante Dios su carácter humilde, a la vez que se observa un poco de ingratitud por el pueblo de Israel hacia Josué, porque no se preocupó de que a Josué le correspondiera una tierra buena. Josué escogió esa, pues con esa se quedó, o sea, no se preocuparon, hombre, ya que nos ha traído hasta aquí, nos ha dado las tierras, vamos a conseguir que le dieran. Pues no, ahí vemos un poco la ingratitud del pueblo de Israel, que por lo que se ve debían ser bastante duros de mollera. Pepe al principio ha dicho que yo fui duro, pero ojo, los israelitas creo que también eran un pueblo duro. Hemos dicho que había la tribu sacerdotal, o la tribu de Leví, que no se les asignó ningún tipo de tierra, porque su misión era sobre todo sacerdotal. Y en vez de darles tierra, les asignaron en cada una de las tribus lugares para que ejercieran sus funciones sacerdotales. Y si hacían en alguna ciudad, pues algún espacio para que ellos hicieran sus funciones sacerdotales. O sea, podemos decir que se hizo un reparto bastante correcto y adecuado. Los últimos capítulos del libro, los capítulos 23 y 24, se centran en el discurso final de Josué y hasta llegar a su muerte. Josué se comprometió en una obediencia total a Dios y este libro habla de obediencia. Así en el capítulo 23 les dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Yahvé vuestro Dios. En el capítulo 24 sigue dudando todavía de su pueblo, y le dice, escoged bien a quién sirváis, pero pensar que tanto mi casa como yo serviremos a Yahvé. Tal es así que en los últimos momentos de su vida Josué llamó a todos los jefes de tribus a Siquem y les exhortó para que todos sirvieran a Dios, porque Dios les había ayudado hasta entonces y les había dado todo.
les había protegido, pero no perdonaría las transgresiones. Entonces, en el último momento de Josué de vida, se preocupó de su pueblo para que no volviera a ir hacia atrás. Bueno, y visto todo esto hasta ahora, creo que todos tenemos claro ya que el protagonista del libro no es Canaán, ni la Odisea por el desierto, ni Josué mismo, ni Moisés. El protagonista del libro es Dios, que habla y actúa dando tácticas e instrucciones a Josué. Es decir, Dios habla a través de Josué, pero es Dios el protagonista del libro. Y ayuda a Josué en sus conquistas. El libro, ya lo hemos comentado antes en la introducción primera, irradia una cierta dureza con los paganos, con los idólatras y las personas carentes de obediencia y fe en Dios. Podemos recordar los 40 años que estuvieron en el desierto por una desobediencia, ¿verdad? Por una falta de fe, más que desobediencia. O la familia que robó en Jericó. Pero, por otra parte, el libro también habla de cómo Dios acepta a todos que confían en Él. Y el libro acepta perfectamente a Rahab, que aunque era pagana, su fe le salvó. Vemos las dos posiciones muy bien marcadas en este libro. ¿Y qué enseñanzas en este último apartado podemos encontrar en el libro de Josué? Hombre, el libro de Josué creo que tenemos muy claro ya con todo esto, que es un canto a la obediencia y a la fe en Jehová. Josué canta, siempre está alabando a Jehová y su fe en él. Josué tiene carácter de líder, por supuesto, y es poseedor de una gran firmeza. La va a necesitar para ser líder, ser firme. Uno de los momentos en que demuestra más su fe y liderazgo y firmeza es cuando él, junto con Caleb, deciden ir a la tierra prometida, a pesar de que los otros 10 acompañantes que iban con ellos decían que no, que iba a ser un desastre, que iba a desaparecer allí todas las tribus de Israel, y francamente no fue así como hemos visto. Hombre, Josué tenía no la ventaja, pero sí tenía la experiencia de haber vivido muchos años como siervo de Moisés. Había visto cómo Dios no le había desamparado nunca a Moisés, había estado siempre ayudándole, y sabía que Dios tampoco le dejaría de mano a él. Tenía una gran confianza en Jehová, y eso le hizo merecedor de asumir las promesas para su pueblo. Dios quería la obediencia de Josué, pero una obediencia activa, no el sí, y no hacer nada. No. Dios quería una obediencia activa, es decir, que se comprometiera para realizar el cumplimiento de sus misiones. De hecho, la gran mayoría de las promesas dadas por Dios en la Sagrada Escritura llevan consigo condiciones. Yo creo que todos lo hemos visto esto muchísimas veces y lo seguimos viendo. El hombre tiene que actuar para realizar su cumplimiento. Dios oferta las cosas, pero tenemos que decir sí. Tenemos que dar un paso también, ¿no? Dios necesita que nos comprometamos con la promesa recibida. Y Dios a Josué le hizo 3 promesas: que repartiría la tierra, que tendría éxito y prosperidad y que estaría siempre con él. Pero claro, lleva sus condiciones. La primera era que repartiría la tierra. Josué se iba a encargar de repartir la tierra heredada por Israel. Ya lo ha hecho, por supuesto, a estas alturas. Estamos viendo las enseñanzas del libro. Ya hemos visto cómo repartió la tierra. Es una promesa y a la vez un mandamiento. Y esto exige esfuerzo y valentía personal y una creencia profunda en las promesas recibidas de Dios. Saber que con ayuda de Dios no iba a fracasar. Necesita una valentía personal. Imaginaos enfrentarse a toda su tribu cuando dicen: oye, que necesitamos más tierras. Tranquilos. Eso va a solucionar, pero de alguna manera, ¿no? Hace falta una valentía y carácter. Todos en nuestra vida tenemos que tener disposiciones positivas como Josué y ser valientes para caminar haciendo el bien y rechazando la injusticia. Otra de las promesas era la de éxito y prosperidad, pero Dios le da a Josué 3 indicaciones importantes para conseguir el éxito y la prosperidad. No te apartes de la palabra,
medita en ella, conoce lo que dice y lo que significa y obedece lo que ella manda. El éxito de Josué tuvo su base en la obediencia a la palabra de Dios. Si no hubiera obedecido permanentemente a la palabra de Dios, no hubiera tenido el éxito. Y por eso ninguna de las promesas de Dios ha dejado de cumplirse. Todas se han hecho realidad con Josué. Y la última promesa y condición era que Jehová tu Dios estará siempre contigo. Jehová promete estar con Josué donde quiera que vaya, pero no de una manera pasiva. Jehová quería a Josué con una respuesta activa, ¿verdad? Jehová también se entrega con una presencia activa, para que Josué no tema ni abandone su misión. Con esta misma presencia activa y continua de Dios, todos podemos salir victoriosos en nuestra vida. Y Dios está con una presencia activa en todos nosotros. Tenemos que buscarlo, pero está. Vista en las enseñanzas, lo que hemos dicho, las condiciones y las promesas y condiciones, vamos a ver qué valores nos invita a vivir. Uno de ellos, podemos decir que casi todos los valores están relacionados con la obediencia a Dios, aunque con matices distintos, pero con una relación, podemos decir, importante. Uno de ellos es el esfuerzo. Cuando Josué iba a conquistar territorios defendidos por poderosos ejércitos, el Señor le animaba y le decía: sé fuerte y valiente, pero para vencer desde luego es necesario aportar una cuota alta de esfuerzo. Los vencedores son dinámicos, no estáticos. No podemos esperar que las cosas se hagan solas, tenemos que tomar parte activa. Siempre tienen las personas vencedoras nuevos proyectos que emprender, capaces de llegar cada vez a niveles más altos. No se resignan con cualquier cosa. Otro valor que podemos encontrar es el de definir planes específicos. Dios llamó a Josué y le recordó las instrucciones dadas a Moisés con alteración. Quien no tiene metas no llega a ninguna parte. Y es cierto. Planificar es esencial para alcanzar grandes metas. Por ello hay que tener siempre claro el objetivo. Josué lo tenía clarísimo. Tenía que conquistar las tierras de Canaán y repartirlas, y lo hizo. No se fue de su objetivo. También hay otros valores importantes que podemos vivir o que descubrimos que se viven en el libro de Josué. Aprender y asumir principios y valores. Dios recordó a Josué la necesidad de tener presentes las pautas de vida que aseguran el éxito a todo cuanto se emprende. En medio de esta sociedad de crisis en la que vivimos, los principios y valores son los cimientos, los únicos cimientos para llegar al crecimiento personal y espiritual y poder alcanzar grandes metas. Los bienes materiales, hombre, no son malos de por sí, pero no nos pueden controlar ni pueden dominarnos, ya que existe un peligro real de caer en la avaricia. Otro valor que nos invita a vivir es descansar en Dios. Josué y Caleb estuvieron firmes en su convicción de que eran el pueblo de Dios. Permanecieron confiados y pudieron entrar en la tierra prometida. Descansar en Dios está íntimamente ligado a confiar en Él. Nadie como Josué en aquel pueblo de Israel demostró la confianza tan completa en Jehová para responder a sus peticiones. Confiaba en Él, descansaba en Él. Cuando estemos pensando en tirar la toalla, lo esencial es que volvamos la mirada a Dios y descansemos en Él para afianzarnos y no tirar la toalla. Perseverar también es un valor que nos puede invitar a vivir. Es una actitud que lleva a continuar a lo comenzado. No claudicaré, no importa los obstáculos que haya enfrente. Eso es perseverar. La historia de Josué y los muros de Jericó dan un buen ejemplo de la perseverancia. Josué podía haber intentado, pues el primer día o el segundo día, en vez de dar vueltas y vueltas, ir directamente a conquistar Jericó. No, perseveró, obedeció, pero perseveró y continuó. También en la conquista de Ai,
pues tuvieron que retroceder la primera vez, pero se postró ante Dios en el suelo y dijo, ¿qué tengo que hacer? Perseveró, continuó luchando. Todas las metas propuestas, tarde o temprano, llevarán consigo obstáculos, pero es importante conocernos para saber cómo superar los obstáculos y no desfallecer ante ellos. El liderazgo quizás sea una de las cosas más duras y difíciles de llevar, pero también nos invita el libro de Josué a hacerlo. Es un encargo que Josué le recibió de mano de Dios, entrar en la tierra prometida, posicionarse en ella y asentar allí a un pueblo que en inicio era conflictivo, incrédulo y rebelde. Eran rebeldes, eran complejos de manejar. Para mantenerse el liderazgo, Dios lo anima y lo reafirma varias veces. En el capítulo 1 le promete que estará con él, le dice, no temas, sé fuerte y valiente, no te desanimes. En el capítulo 8 le dice, no tengas miedo ni te acobardes, yo estoy contigo. Y hay un valor también importante a tener en cuenta, que no nos gobierne el miedo. Dios llamó al pueblo de Israel, encabezado por sus líderes, Moisés y Josué, a avanzar sin dejarse gobernar por el temor. Y que conste que salir de Egipto hasta Canaán, atravesando todo el desierto, no un grupo de 20, 30 personas, sino unos cuantos miles o decenas de miles de personas, era una cosa para tener miedo. Había que tener mucha confianza en Dios para saber que eso sí se iba a poder realizar. Pero eso, no dejarnos que nos gobierne el miedo. Y nosotros todos tenemos que luchar con fe y sin miedo, esforzándonos en animar y acompañar a los que nos rodean para vivir y extender el reino como Josué hizo con su pueblo para entrar en la tierra prometida. Y con esta imagen de este arco iris tan luminoso que representa la alianza entre Dios y la tierra, o entre Dios y los hombres, o entre el cielo y la tierra, pues muchas gracias por vuestra atención. Tenemos unos minutos para poder expresar nuestras opiniones, dudas, interrogantes. Aquí tenemos ya a alguien que nos... Bueno, muchas gracias por sus palabras. Si no recuerdo mal, el libro de Josué está escrito hacia el siglo VI, antes de Jesucristo, en pleno exilio. Entonces, a mí me parece que escribir historia, aunque la tradición oral judía es muy importante para transmitir conocimientos, el paso de 600-700 años hace que el autor sagrado escriba una historia que no es el concepto de historia que tenemos hoy. Y sin embargo, me parece a mí que también hay, en mi opinión, sería un libro muy pedagógico, en el sentido de que el autor sagrado dice, hemos desobedecido como pueblo a Dios y estamos donde estamos, en el exilio. Sin embargo, nuestros padres se portaron de una forma mucho más fiel a Yahvé, con altibajos a lo largo del desierto, pero después de obedecer a Yahvé, obtuvieron como premio la tierra prometida que hoy nos ha sido negada. Para mí, yo creo que esa idea sería muy importante. Gracias por tus palabras. Si acaso, primero te digo lo que yo pienso y acaso José una mala que continúe defendiendo la posición. Hay varias opiniones sobre cuándo se escribió el libro. Tú hablas del exilio babilónico, que es una de las opiniones como muy presentadas. Hay otras opiniones que dicen que el propio Josué escribió el libro. Estamos hablando de, pues eso, 1200 aproximadamente antes de Jesucristo. Y las dos opiniones pueden ser ciertas. Vamos a ver. El libro se puede escribir en el año 600 en el exilio babilónico, pero puede ser que Josué tuviera sus apuntes, sus anotaciones con las cuales se escribiera el libro después. O sea, por eso te digo, para mí me sirven las dos. Se pudo haber no sé, todo el mundo tiene sus libros de campo, podemos decir, ¿no? Los científicos tienen sus libros de campo y los estrategas pues tienen sus anotaciones.
sus cosas. Y no es que escribiera el libro físicamente a lo mejor él. O sea, la última edición, podemos decir, la que todo el mundo conocemos, puede ser que se escribiera, pero con las anotaciones que tenía Josué. Esa es tal como lo he visto yo al estudiar este libro. No sé si José Alegre tiene algo más que aportar. No, que la historia de Israel es un proceso continuo de relectura de su historia. Entonces hay unas fuentes originales, hay unas tradiciones muy complejas, pero al mismo tiempo muy fijas, También son... Lo que pasa es que efectivamente luego siempre hay una relectura, y en esa relectura están las condiciones del momento en que esa relectura se hace, que condicionan mucho no solamente la interpretación de los datos, sino incluso a veces, diríamos, su falsificación, en orden a conseguir que el pueblo en esa situación de necesidad, de urgencia o de emergencia en la que se encuentra, como por ejemplo puede ser el exilio, pues ahí entienda que pueden hacer ellos lo mismo que sus antecesores hicieron en otros momentos también dramáticos de su vida, ¿no? Entonces, puede ser, sí, las dos son perfectamente conciliables, siempre que aceptemos que cada etapa de la relectura que van haciendo van añadiendo matices de interpretación. Por ejemplo, las murallas, ¿no? Ese detalle tan central y tan simbólico del libro de Josué, las murallas de Jericó. Pues yo tuve que derribar murallas no al son de trompetas, sino al son de insistencias, ¿no? José Ignacio sabe mucho de esa experiencia de derribar murallas. Él preside la Fundación Proyecto Hombre, ¿no? Es todo un ejército muy silencioso, sí, que insistentemente andan ahí apoyando a quienes tienen que derribar otro tipo de murallas, ¿no? Sí. Cada uno va leyendo, releyendo, pero lo importante es captar, como nos ha dicho, que en el fondo de nuestra historia hay un sentido de confianza en alguien que nos acompaña en todas esas luchas por conquistar nuevas cuotas de libertad, ¿no? Nuevos niveles de aquella primera liberación. Todo es un proceso continuo en la vida por ir de nuevo consiguiendo más y más libertad. Sí, por ahí parecía. Está casi en medio. Muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, una conferencia pedagógica hasta lo más y didáctica, y además nos has dado una serie de valores que realmente es buenísimo para vivir en nuestro día a día, y yo te lo agradezco mucho. Y yo te pregunto, ¿por qué es tan importante la tierra? O sea, la tierra para este pueblo es una promesa de Dios, es la promesa. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tú como edafóloga creo que el tema de la tierra lo tienes que controlar muy bien, ¿no, Milagros? Pero... es una apreciación por romper un poco. Gracias por tus palabras de que te ha gustado. Viniendo de ti, tenían que ser unas palabras así de bonitas. La tierra es importante, yo creo que es donde se asienta el pueblo. La posesión de la tierra, pues sí, todo que vemos, los latifundios, toda la tierra es el poder. Bueno, bien, pero ¿qué es el poder? La tierra es el poder. Donde se asienta la población es donde encuentra los alimentos, es en la tierra. Entonces, la posesión de la tierra, y una tierra de buena calidad, como es la tierra del norte de Canaán, pues era la tierra que Dios o Yahvé le había ofrecido a Abraham y posteriormente a Josué, a Moisés y a Jacob, etcétera, etcétera. Y es que la importancia de la tierra es que todo el mundo, la tierra, es que todas las historias y en toda la vida, en estos tiempos, pues se hacen las concentraciones parcelarias para mejorar la explotación de la tierra y sacar mayores cantidades de productos.
comemos con todo lo que se produce en la tierra. Hasta la carne pues se produce con los alimentos de la tierra. No sé si te respondo o buscabas otro tipo de contestación, Milagros. Pensaba que eso es una reflexión importante en este sentido, ¿no? Porque toda la historia de Israel realmente es y sigue siendo también, ¿no? La posesión de esa tierra. Entonces, a lo largo de la historia de la salvación también va tomando, me parece, ¿no?, otras características, otros significados, los de la tierra. No sé cómo lo veis vosotros. El carácter simbólico y teológico, ¿no?, de una tierra nos ha reflejado muy bien José Ignacio todo el proceso de entrada, ¿no?, en la tierra, en donde el liderazgo es un libro también genial, ¿verdad?, sobre las capacidades, las cualidades del líder, ¿no? Pero es un libro que narra muy bien todo ese proceso de instalación, no en el sentido, diríamos hoy, aburguesado, sino de instalación en una tierra. Si os habéis fijado, reflejaba mucho esos procesos, esas procesiones que hablaba cuando entran al Jordán, por ejemplo, los sacerdotes con la alianza. Cuando dan vueltas en torno a las murallas de Jericó, va el ejército, pero el último día entran también los sacerdotes con la alianza. Hay una literatura de tipo litúrgico, ¿no?, que acompaña todo ese proceso de entrada en la tierra, que va a ser la tierra de la liturgia, porque va a ser el pueblo elegido para la alabanza. Claro que la alabanza, luego descubrirán que no se trata de una alabanza litúrgica, sino de una alabanza de convivir bien, para ser ejemplo y modelo de convivencia en el mundo, de cómo la religiosidad está siempre unida a la vida, nunca separada de ella, y cómo la alabanza a Dios consiste en vivir bien. Vivir y convivir bien todos es la mejor alabanza que podemos hacerle a Dios. Y la tierra tiene ese carácter, ¿no? Se reparte, vamos a compartirla, y en ese compartir y en ese convivir, ahí, en el modo en que convivan y compartan, ahí es donde realmente realizarán la alabanza a Yahvé. Allí adquiere un carácter totalmente simbólico, luego también humano. Bueno, ya entraríamos ahí en muchas cosas, ¿no? Yo me imagino la alegría que tienen en el Proyecto Hombre cuando a alguien le han logrado arrebatar de sus adicciones y pueden devolverlo a casa y a la familia diciendo, bueno, está en un proceso de entrada de nuevo en su familia, en su casa, en su tierra, pero siempre va a ser con el riesgo de poder volver atrás o de que esa convivencia pueda romperse, ¿no? Es la experiencia de la vida plasmada en una literatura así. Yo te doy las gracias, José Ignacio, me ha gustado mucho. Bueno. Y además es que conforme ibas hablando digo, ay Dios mío, pero qué dormido tengo todo esto. Y por eso pues te lo agradezco y agradezco a la organización que, no sé, nos hace actualizar esa vida tan lejana, la vida tan lejana, el espíritu no, que lo tenemos cercano. Por eso cuando lo vemos hacemos una expresión de cómo tenía yo esto tan olvidado. En fin, gracias, me ha gustado. Gracias, Carmen, por tus palabras. Y francamente yo he disfrutado. El peor rato ha sido exponerlo aquí. Las cosas claras, o sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Todos tenemos nuestro gradocito. Pero preparándolo, buscándolo y rebuscándolo, he disfrutado. Ha sido un reencuentro pues, con una historia muy antigua. Además, incluso me acordaba de cuando era pequeño, iba al colegio y me contaba. O sea, me ha hecho rejuvenecer también. Tengo que agradecer a José Alegre que me convenciera y que derribara mis murallas, que dice que tenía. No lo sé, que tampoco creo que fueran tan fuertes, pero bueno.
Había que tocar la fibra. No sé qué estrategia empleó, pero fue dar vueltas y vueltas, también. Creo que empleó la misma estrategia. Los lugartenientes. También. Los lugartenientes. No. Bueno, pues a mí también me ha gustado mucho la conferencia y abundo en lo que ha dicho esta señora o señorita, que desde luego la historia sagrada, la Biblia, los cristianos, los católicos los tenemos muy abandonada el Antiguo Testamento. Yo recuerdo, pues me hacía usted recordar nuestros tiempos de niña de primera comunión, que nos contaban historias. Ahora los niños de las primeras comuniones, yo creo que esto ni se enteran, ni saben de... Nosotros sabíamos pues la historia de Moisés, de muchas cosas, pero después quizá de mayores tampoco la hemos retomado. Yo creo que la Iglesia nos ha tenido, no sé, como un poco de incultura en el Antiguo Testamento. No se estilaba demasiado, nos hemos dedicado mucho al Nuevo Testamento, a los Evangelios, las cartas, los Hechos de los Apóstoles y demás, pero de la Biblia, todos estos libros, a mí me resultan más vamos, que no los hemos leído tanto, ni muchísimo menos. Por eso este ciclo de conferencias, que yo, no sé, lo alabo mucho, y que siga adelante para que nos cuenten luego más cosas, porque es la manera de acercárnoslo y de ponérnoslo pues mucho más asequible, porque lo vemos como una cosa más lejana, que no es habitual mucho el tener este tipo de conferencias así para desmenuzar la Biblia, pienso yo. Así que muchísimas gracias. Pues se lo tienes que agradecer a José Alegre, que es el creador de esto. Y yo lo único que he pretendido ha sido, pues como cuando intento explicar mi asignatura, animar a los alumnos a que les guste la asignatura, ¿no? Y aquí he pretendido pues hacer lo mismo. Animaos a que os guste el Antiguo Testamento y que os animéis a leerlo también. Yo también me uno a los agradecimientos que han dicho por ahí, y para mí uno de los quid de esta charla ha sido que has hecho muy fácil lo difícil, porque es fácil verlo así pedagógicamente, con imágenes, con el mapa y con palabras muy sencillas que todo el mundo lo puede entender. Entonces es todo un arte hacer así, porque el Antiguo Testamento no es nada fácil para explicarlo, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Entonces me parece que ha sido un acierto en la manera también como lo has expuesto. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Pues yo me uno también al coro de los agradecimientos. Buenas tardes. Yo nada más quiero decir que bien, me ha parecido muy bien su conferencia, pero no dejo de entender que el Antiguo Testamento es durísimo, como usted muy bien ha especificado, porque claro, aquí se trata de que sí, que iban a una tierra prometida, pero esa tierra prometida era ya de otras personas. Entonces ahí sucumbieron unas para que otras se repartieran. Quiero decir que yo ahí veo muchísima dureza. Eso era lo que quería decir, y por eso el Antiguo Testamento no creo que sea muy fácil para poderlo comprender. Hombre, yo lo he dicho al principio. Gracias. Gracias por tus palabras y por tu pregunta. Yo lo he dicho al principio, que me ha sorprendido mucho porque no recordaba. Y eso que, aunque comentabas que no se habla en todas las Eucaristías, la primera lectura suele ser del Antiguo Testamento, pero pasamos un poco de ella, ¿eh? Decimos, a ver qué nos dice el Evangelio, todos hacemos yo. Pero bueno, refiriéndome a tu pregunta, pues sí que es duro, pero hay que pensar un poco en la mentalidad de aquellos tiempos, ¿eh? Y la mentalidad de la gran cantidad de dioses paganos, ¿eh? Ante el Dios Jehová, ante el Dios de Israel. Y es un poco lo mismo que cuando Sodoma y Gomorra, pues es que si hoy día miramos mucho las guerras que hay por ahí, pues destruyen por un dios que a lo mejor es el dios petróleo. Pues se sigue haciendo lo mismo que se hacía entonces. O sea, sí que es duro, pero tampoco hay que ir tan lejos para ver durezas, ¿eh? Todo África está durísimo. Pero bueno, que estoy de acuerdo contigo y así lo he expresado al principio, ¿eh? Pues yo repito que me uno al coro de los agradecimientos y sobre todo quiero subrayar la riqueza evocadora que has tenido en tu exposición, que como han dicho de una manera aparentemente muy sencilla,
sin embargo, has evocado muchas cosas que están aflorando aquí. El texto está lleno de problemas. Está lleno de problemas, ¿no? La dureza de un Yahvé terrible es un problema ético muy serio, ¿no? Que nos refleja la vida de entonces y la de ahora. Pero que la vida siempre, entonces y ahora, es un proceso, una campaña de conquista de nuestra propia tierra y de nosotros mismos. Que en ese proceso Dios, como ha subrayado mucho José Ignacio, es siempre fiel para nuestra libertad. Es que José Ignacio, gracias de nuevo, gracias a todos. Y el próximo día seguiremos con el libro de los jueces, otro libro también, su ponente, que también lo tenemos por ahí, pues nos iluminará el próximo martes para ayudarnos a esta relectura que siempre ilumina la vida.